No crean que el hermano ya cambié de tema, ya cambié de decisión de estar en Hebreos y no en Juan, pero el hermano leyó al final Juan, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Todavía Dios nos tiene allí trabajando algunos detallitos que es bien importante que nosotros sepamos en nuestra vida espiritual. Hemos estado hablando con respecto a un tema, mire, el tema de hoy se llama la apostasía antes que venga Jesús. ¿Qué quiere decir apostasía? ¿Alguien sabe qué quiere decir apostasía aquí de los eruditos que tenemos en la iglesia? De los hermanos que han estado en la iglesia y han escuchado. ¿Quién ha escuchado esa palabra apostasía? ¿Verdad? ¿Alguien más ha escuchado esa palabra apostasía? Significa negar la fe. Eso significa, ¿verdad? Podemos darle otras definiciones, pero para ser sencillo en lo que vamos a hablar es que neguemos nuestra fe. Lo que hemos creído un día, eso significa apostasía. Pero eso no quiere decir, fíjense, este es bien, un punto bien aclaratorio, ¿verdad? Que no es que nosotros dejáramos, ¿cómo decirles? De llamarlo lo que somos. Por ejemplo, ¿verdad? Un judío practica el judaísmo, ¿verdad? Y él puede decir, pues me retiro de los judíos, pero yo sigo mi propia creencia, pero sigo siendo judío, sigo siendo judaizante, solo que practicando mi religión. Entonces, eso significa también en el cristianismo, el ser, es como también, bueno, voy a poner otro ejemplo, como los musulmanes, ellos tienen también sus ramas. Hay unos que son sumamente radicales. El problema es que estos radicales son violentos. Entonces, y no quiere decir que todos son así iguales. Y ese es el problema, que cuando hay ¿cómo decirlo? Un prejuicio acerca de eso, que realmente no es así. Entonces, lo mismo sucede en el cristianismo. Imagínense el cristianismo. Está sumamente dividido. Hace poco escuché cuántos, pero no quiero decirlo porque lo voy a subir en línea y no, me puedo equivocar pero hay tanta división en la iglesia cristiana. Es triste, ¿verdad? Que nosotros como cristianos estemos tan divididos. Si el Señor dijo que eso era lo que nos iba a caracterizar, que somos sus hijos, ¿sí? Que estuviéramos juntos. Entonces, realmente estamos viviendo en tiempos de una apostasía cristiana sin, ¿cómo decirles? Como nunca antes. Como nunca antes. Hemos diluido todo el evangelio a un evangelio donde todos quepan. Donde el Salvador del mundo es tan bueno que no importa lo que tú eres, ¿verdad? No importa si tú eres de aquí o eres de allá, ¿verdad? Sí saben lo que estoy diciendo con eso, yo no quiero... si eres hombre o no eres hombre o no eres ni mujer, sino que eres lo que tú quieres ser, todas esas cosas, ¿verdad? Amén, ven, Cristo te ama y te quiere tal como tú eres. ¿Verdad? ¿Han escuchado eso? Y como les digo, no creo que no crean, mejor dicho, que yo me he salido del tema, del plan de salvación, que fue el tema de hace 2 domingos, ¿verdad? El domingo pasado creo que predicó el hermano Hugo, ¿verdad? Amén. Los días pasan las semanas pasan como que son días, ¿verdad? Lo que les quiero decir con esto, que sigo yo con ese tema. No he dejado Juan 3, a Nicodemo todavía no le he dejado tranquilo. El Señor no quiere que lo dejemos tranquilo. Acuérdense que Nicodemo era un hombre como usted y yo. Lo único peculiar en él es que él era un hombre que sabía la escritura de una manera que envidiable para ese tiempo, pues. Con un conocimiento y que no supiera quién era el que estaba enfrente de él, pues. Que el mismo Dios estaba frente a él, si él supuestamente lo conocía a Dios. Eso es lo triste, ¿verdad? Que nosotros
un día Dios nos confronte a nosotros personalmente y que no lo conozcamos, o lo peor de los casos, que nos digan, no te conozco. ¿Verdad? Sería triste que nosotros como cristianos llegáramos un día al final de nuestra carrera, ¿verdad?, en este mundo, y que el Señor nos dijera, ¿sabes qué? ¿Quién eres tú? No te conozco. ¿Verdad? Entonces, por eso es que es importante Nicodemo. No en sí él como persona, sino la experiencia que el Señor nos ha revivido por siglos, siglos y siglos, para que nosotros pudiéramos entender dónde está tu vida espiritual, mi hermano, dónde está mi vida espiritual, ¿verdad? Entonces, nacer de lo alto. La diferencia de lo que es creer en Jesús de una manera carnal, que muchos creen, muchísimos creen de una manera carnal en Jesús. Yo puedo preguntarle a muchos, ¿sabes qué? ¿Te crees en Jesús? Sí. ¿Quién es Jesús para ti? Pues, fue un buen hombre, un profeta, fue el Hijo de Dios, ¿verdad? Nacido de una virgen. Oh, él es mi Salvador, ¿verdad? Y Él está conmigo cada vez que yo quiero, y ¿verdad? O sea, ¿será ese verdaderamente Jesús? Ese se llama religión falsa. O lo que es vivir en el Espíritu, lo que es verdaderamente lo que dice la Escritura, nacer de nuevo, una nueva naturaleza. La Escritura nos habla de esa verdad siempre, siempre. Entonces, desde el principio, Dios nos ha hablado, nos ha exhortado en su Escritura que salgamos de la falsa religión. Y hay tres, les dije, hace 3 semanas les dije que habían 3 tipos de personas. Unas de las personas son las que rechazan en su totalidad el Evangelio y que están fuera de la gracia de Dios. Aquellos que dicen, no, a mí no me hables de Jesús, yo no quiero saber nada de tu Jesús. ¿Verdad? De aquellos que no dan cuenta, pues lo rechazan en su totalidad, ¿verdad? Los conocemos. Sabemos quiénes son, ¿verdad? También hay otro grupo de las personas que han sido regeneradas por completo para salvación eterna. Estos son llamados hijos de Dios. Estos son llamados reyes. Sacerdotes, dice la Escritura, nación santa, pueblo adquirido por Dios, amigos de Jesús, amados, siervos fieles, ¿verdad? Su esposa del Cordero, novia de Dios, y están ligados a Él eternamente. Y ese es mi deseo, que cada uno de ustedes, y mi persona, claro, estemos allí. Pero hay otro grupo, y este es el peor estado. Escuche bien esto, por favor, hermano. Este es el peor estado de cualquier ser humano. ¿Sabe cuál es el peor estado del ser humano? No es aquel que está postrado. No es aquel que verdaderamente no tiene salvación porque él decidió ya no seguir a Jesús. Mire, ese ya lo decidió, ese ya sabe uno cómo, para dónde va, pues. ¿Sabe cuál es la peor desgracia de un ser humano? Es creer que es salvo, pero no lo es. Ese es lo peor, pues. Jesús lo declara en la Escritura, ¿verdad? Lo estuvimos viendo. Es mejor que sea caliente. Eso es lo mejor. ¿Quiénes son aquí los calientes? Los que saben que es verdaderamente saborear no solo la Escritura, sino que comérsela, digerírsela, y es más, ser nutridos con ella.
y ser transformados por ella. Eso es lo que está, lo que la Escritura nos va a explicar el día de hoy. Eso es lo precioso. Pero el problema son de aquellos que son o no son, pues. ¿Están o no están? Como yo les conté una historia así rapidito, ¿verdad? Que se me vino ahorita a la mente. Yo jugaba en un equipo de básquetbol y este se llamaba boli goma, ¿verdad? Y se llamaba boli goma porque a los borrachitos allá le llaman bolos. Entonces, el equipo en el que yo jugaba, o andaban de goma, o andaban borrachos, o andaban de goma. Entonces le llamaban boli goma. Goma quiere decir que andaban en resaca, pues, ¿verdad? Para que me entiendan. Aquellos que no hablan el lenguaje calichero salvadoreño, ¿no? Entonces, me acuerdo que una vez, bueno, y mi cuñado, ¿verdad? El hermano de mi esposa, jugaba en otro equipo, no me acuerdo cómo se llamaba, Tlacatl, creo que se llamaba como la colonia donde vivíamos. Entonces, yo me iba a jugar con ellos, porque pues tenía que caerle bien al cuñado. Entonces me acuerdo que una vez me vieron todos que yo venían con el equipo de la Tlacatl, ¿verdad? Y venían los de Boligoma que venían a entrenar. Y ahí me dijeron, ¿sos o no sos? Pues? ¿Sos Boligoma o no sos Boligoma? Me sentí mal, ¿verdad? Pero pues, yo no podía hacer la diferencia, pues, ¿verdad? Yo estaba en esa lucha, pero imagínense si algo así, pues, tan sencillo, necesitaba ser fiel uno, pues. Ahora en las cosas de Dios, que son santas, perfectas, que son pero no tienen un valor que nosotros le podamos dar en absoluto. Nada puede darle el verdadero valor a lo que hizo Cristo Jesús por lo que hizo Cristo Jesús por usted y por mí en la cruz del Calvario. Solamente Dios puede darle ese valor. Pero que nosotros despreciemos eso es lo peor. Amén. Entonces, pero yo vengo de una tendencia, ¿saben qué? De creer que la salvación no se pierde. Que cuando uno venía a la iglesia, ¿verdad? De ahí vengo yo, estoy explicando de dónde yo vengo, ¿verdad? Y he aceptado a Cristo Jesús, que cuando uno viene, como les digo a la iglesia, acepta a Cristo Jesús como su salvador personal, y dice, venga, acepta a Cristo Jesús y será salvo, ¿verdad? Y vienen y lo hacen a uno casi hasta obligado, y ya dicen, ay, este chavo ya es salvo. Y ya fue sellado. Es salvo eternamente y que no importa lo que haga, salvo siempre salvo, ¿verdad? ¿Ha oído eso? De todos modos, Dios es bueno y ama al pecador y Él sabe quién soy yo, ¿verdad? ¿Ha oído ese evangelio? Ya me bauticé, ¿verdad? Y como ya me bauticé, ya el Espíritu Santo me va a recoger en donde yo quede muerto. Ahora soy pastor, ¿verdad? Yo. Y eso me asegura de que soy salvo y que nunca voy a perder mi salvación. Eso no es así, hermano. Qué equivocado pude yo haber estado. Porque esto hace que mi salvación sea, ¿sabe qué? Despreciada. Sea ridiculizada, lo que leímos ahí, ¿verdad? En Hebreos. Porque, ¿sabe qué? Porque no ha habido en mí un nacimiento espiritual, pues. Ese es el asunto. Muchos pensamos con mantener un tiempo en comunión con los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Estudiar la palabra y oír la palabra de Dios los domingos, ¿verdad? O de vez en cuando. Esto es más que suficiente. O porque tengo un título.
Porque me creo pastor de gracia y fe. Pensamos que el buscar de Dios de esa manera es más que suficiente. O que Dios es mi amuleto, ¿verdad? O el que me hace los favores. Es otro Dios que conocemos, ¿verdad? O como un santo que lo saco cuando me duele la uña. No. Cuando lo necesito, lo busco. O le oro y me escucha, ¿verdad? Y si no me escucha, es porque no tengo fe. ¿Oído eso? Es que Dios no te contesta las oraciones porque no tiene fe. ¿Oído eso? Ay. Y no tiene la fe suficiente, ¿verdad? Que cumpla tu pedidito, lo que le estás pidiendo al Señor. Qué equivocado estoy yo si pienso así. Y podría seguir pensando y hablando con ustedes de todas estas tantos pensamientos, ¿verdad?, erróneos que nosotros tenemos acerca de Dios y de su Hijo Jesús. Mi deseo, hermanos, óiganlo bien, por favor, mi deseo y mi anhelo en mi corazón, el amor que yo pueda sentir por cada uno de ustedes, es que un día estemos usted y yo juntos en ese lugar precioso que dice la Escritura, que ni ojo vio ni oído yo, estemos juntos con ese Rey de Reyes, Señor de Señores, adorándolo eternamente y para siempre. Si no, de nada me sirve estar aquí parado. Si de nada me sirve decirle, ¿sabe qué? Dios tiene ya palabra para ti de sanación en este día y que no sé, ¿verdad? Si nos vamos derechito los dos al infierno. Si yo no confronto su vida, porque Cristo vino a quitarnos no solo cualquier enfermedad, eso es fácil. Pero Él nos vino a transformar de adentro hacia afuera. Él vino a romper todo lo que verdaderamente nos lleva al infierno. Entonces no tiene sentido que usted y yo vivamos como siempre. No tiene sentido. Como hemos vivido siempre. Como nos han enseñado nuestros padres que no fueron cristianos. Tal vez nos enseñaron buena educación, tal vez nos enseñaron, pero no nos enseñaron el temor a Dios. El respeto a lo sagrado, a lo santo, a lo que se hace aquí. ¿Me entiende? Eso son otras cosas. Ese es otro nivel espiritual diferente. Ahora, pero eso es que es necesario que yo les hable de estas cosas. Para que su vida espiritual, ¿sabe qué? Vaya en crecimiento. Para que su vida en comunión con Dios sea efectiva. Y encuentre el gozo y la paz. Mire, que Él, solamente Él puede dársela a usted. Ahora, yo sé que aquí hay muchos que dudan de su salvación. Y eso, ¿sabe qué? Me preocupa. Me preocupa. Que si se pierde o no se pierde. ¿Qué tengo que hacer para no perderla, verdad? Eso, yo no les voy a decir, levanten la mano aquí quien cree que es salvo y quien no. Pero Dios quiere que usted sea seguro de lo que Él hizo por usted. Mire, ¿qué significa? Por eso les digo, yo vengo de una religión donde te dice, ¿sabe qué? Ya se trata Cristo, eres salvo. Pero ahí ando mi vida loca, ¿verdad? La que a mí me toca, como dice el canto. Canto mundano. No crea que así es un canto de la iglesia. No. Pero miren, aquí están de los que nos respaldamos que la salvación no sé. ¿Qué significa Mateo 10:28? Venga conmigo a Mateo 10:28.
Gracias, mi hermano. Y yo les doy vida eterna, dice. Palabras de Jesús. Y no perecerán jamás. No, perdón, no es Mateo. Perdón, hermano, es Juan 10:28. Perdón, yo le di mal el versículo a mi hermano. Es Juan 10:28. Juan 10:28. Perdón, hermano. Dice la escritura así, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Fíjense qué lindo. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y él afirma esto y dice, y yo y mi Padre uno solo. ¿Qué está queriendo decir? La salvación no se pierde, ¿verdad? 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 Y puedo nombrarles muchísimos versículos donde nos asevera que la salvación no se pierde. Sí, aquí estos versículos me están dando la certeza de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dios me ha salvado. Claro que sí, pero no a mis términos. Es que ese es el problema, ¿verdad? En mis términos y mis condiciones y ideas. También Hebreos, mire lo que dice Hebreos. Bueno, vamos a tocar Hebreos hoy este día, y vamos a estar concentrados en Hebreos un poco. Hebreos 2.1. Venga conmigo a Hebreos 2.1. Mire lo que dice. Para mí, hay muchos que dicen que Hebreos no lo escribió Pablo, pero yo pienso que sí. Tal vez Pablo ocupó, porque dicen que Pablo ocupaba a escribano, ¿verdad? Entonces puede ser que Pablo haya ocupado otro escribano, porque dice que literalmente, acuérdense que Pablo parece, ¿verdad? No puedo afirmarlo porque la escritura no es muy clara. Los eruditos dicen que sí, que Pablo, a pesar de recuperó la vista, él siempre tuvo problemas de visión, ¿verdad? Y puede ser cierto. Pero él ocupaba a Lucas como su escribano. Y posible que haya puesto a otro. Entonces dice que literalmente es bastante difícil que Pablo haya escrito el libro de Hebreos. Pero si vemos la contextura de todo el libro, para mí, les estoy diciendo esto nada más porque alguien le puede decir, no, lo que el pastor dijo ahí es mentira. Estoy hablando mentira. Pienso que él fue. Eso no estoy pecando allí. Porque este es uno de los libros que no tiene quien lo escribió como las otras cartas de Pablo. Esa es otra cosa. Pero mire lo que dice aquí. Hebreos 2.1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Oigan, atención. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos? Dice la Escritura, imagínense. ¿Cómo escaparemos? Ya me perdí. ¿A dónde estoy? En el 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Ahí nos está diciendo Hebreos, aparentemente que la salvación se pierde. ¿Verdad? Amén. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, ¿se pierde la salvación? ¿O no se pierde? Mire, yo solo les traigo 2 versículos, porque yo no me voy a pasar aquí todo el día mencionando todos los versículos, pero les traigo los versículos que son más
¿cómo decirle? Más clave, ¿verdad? Y que hablan de estas cosas. Yo creo que este es uno de los versículos que más fuerte habla de eso, de que la salvación se puede perder. Pero nosotros tenemos que entender una cosa. Claro, ¿será que la Biblia se contradice? ¿Usted cree que la Biblia se está contradiciendo aquí? ¿Y cuál es el problema? Es que eso hay que llegar. ¿Cuál es el problema de toda esta situación? ¡Claro que no! La Biblia no se contradice de ninguna manera. La Biblia no se puede interpretar por un solo versículo. Ponga usted esta atención. O sacar doctrina sin contexto. O forzar un versículo a que diga lo que yo quiero que diga. No se puede. Toda la Escritura habla mucho de muchos temas. Y un tema principal de toda la Escritura, desde Génesis, hermano, hasta Apocalipsis, ¿sabe qué es? La salvación. Entonces, ¿por qué hay tanta duda entre usted y conmigo si la salvación se pierde o no? Esa es una buena pregunta que nosotros, estoy hablando a su conciencia. Estoy hablando a la realidad de su vida espiritual en este momento. A eso le estoy hablando. Y si usted y yo tenemos dudas de nuestra salvación, si no hay certeza de algo primordial, de estar aquí en este lugar, no tiene, ¿sabe qué sentido? Yo no puedo estar sirviendo a un Dios que tengo duda de lo que Él hizo por mí. Y sin que yo se lo pidiera, lo peor de todo. Y dice la Escritura allí mismo en Hebreos. Venga conmigo, Hebreos 11:6. Ahí está la cuestión de todo esto. Ahí está la cuestión de todo esto. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe. ¿Qué fe? Aquí alguien de los eruditos. ¿Qué fe? Según Hebreos 11:1. En nuestra vida tiene que haber certeza y tiene que haber convicción. Eso, ¿sabe qué? No se compra en la tienda. Eso no se compra en una noche de gloria. Eso se compra vivir con el Señor día a día. Es que ese es el problema de nosotros los cristianos. Que creemos que porque, como que vamos a esas maquinitas, ¿verdad? Echándole la monedita, más de alguna va a pegar y me va. Eso no es así. Creemos, está hablando la Escritura de una certeza y una convicción extrema donde no puede haber absolutamente duda. Pero si no conocemos a ese ser todopoderoso con toda su plenitud, yo sé que es difícil conocerlo con esta mente finita que usted y yo tenemos, pero lo que el Señor se ha manifestado en su palabra, ¿sabe qué? Es difícil dudar de Él. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Y mire lo que dice Romanos 14:22. Es que yo quiero ponerlos a ustedes, ¿saben qué? A pensar, y no solo a pensar, sino que verdaderamente en que usted tiene una comunión con Dios que verdaderamente lo está llevando a una verdad absoluta en su vida, que un día usted va a ser salvo y salva. Que no hay duda absoluta en usted, a pesar de lo que usted es y yo soy. Amén. Romanos 14:22. Pregunta Pablo, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios, dice. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba.
El 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Póngase a pensar en eso. Si usted duda de su salvación, es pecado. Si aquí usted me va a decir, ahí está hablando en otro contexto, está hablando de la comida y la bebida, porque si nos vamos a Romanos de eso está hablando, pero si de algo tan sencillo, si como o no como, yo tengo duda, ahora imagínese de la salvación, si usted tiene duda, pues, eso es tremendo. Nosotros decimos, ok, bueno, la Escritura dice, ¿verdad? Es que somos lindos. Escudriñarlo todo, ¿verdad? Pero ahí nos da puerta abierta, que hagamos lo que queramos. Pues el Señor dice que escudriñemos todo. Retener lo bueno y desechar lo malo. Pero mi pregunta para usted, ¿usted sabe qué es lo bueno? ¿Usted sabe qué es lo que tiene que rechazar? Esa es la pregunta, ¿verdad? La pregunta que nosotros no tenemos que hacer. Todo lo es lícito, dice, ¿verdad? La Escritura, y le damos a todo lo que da el cuerpo. Porque la Escritura nos dice, todo no es lícito, pero no todo. ¿Usted sabe lo que le conviene o no? Eso es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Se da cuenta? Si usted no conoce a Dios, si usted no sabe el Dios, lo santo que es, que dice que Él cualquier detalle que no sea en usted, por más sencillo que usted diga, entonces el Señor ni se fija, para Él es abominación. ¿Se da cuenta? Tenemos que conocer verdadero, para poder nosotros, no vamos a interpretar la Escritura a mi manera. Esto no lo tenía anotado ahí, se me vino a la mente ahorita. Pero ¿sabe qué? Es que es la verdad del Evangelio. Aunque aquí en estos versículos, como les dije, el contexto es si dudamos de lo que comemos o no comemos, ¿verdad? Se nos cuenta como pecado, como les dije, y la salvación, que costó la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por usted y por mí. No tiene sentido, ¿verdad? Toda nuestra salvación se encierra, ¿sabe qué? En conocer a un Dios que se da a conocer Él mismo en su palabra y en una comunión sin límites con todo aquel que se acerca a Él, pero de verdad, con sinceridad, no sin mancha. Es que esa es otra cosa que nosotros, ay, sí, tengo que ser santo, ¿verdad? ¿Quién es santo aquí? Levante la mano, ¿quién es santo aquí? Por sus propios, nadie, ¿verdad? Pero si somos santos, levante la mano porque Él nos santifica. Es que ese es el problema, que nosotros creemos que nosotros tenemos. ¿Saben qué? Para tener entrada, yo les decía, las vestiduras que la Escritura dice ahí, es que usted se sienta sucio, que no merece eso. Ese es uno de los primeros requisitos para usted ponerse la vestidura. ¿Por qué? Porque el que oculta su pecado no va a recibir perdón. El que aparenta lo que no es, que es lo que estamos hablando aquí, ¿sabe qué? Dios lo sabe. Ahí no lo podemos engañar, pues. Entonces, no lo conocemos. Es que esa es la cosa. Si nosotros todavía vivimos, ay, no, allá viene el pastor, ¿verdad? Ya nos cubrimos aquí, ¿verdad? Nos bajamos la falda. Ya caminamos rectecito. Si Dios nos ve, hombre. Ahora el hombre, ¿verdad? ¿El hombre qué? Sale de la gasolinera y hasta el carro del pastor. Voy al baño, ¿verdad?
responder que trae la docena de cerveza, ¿verdad? ¿A quién estamos engañando? Pues, ¿qué es el problema, verdad? Pues el hermano me vio. No, hermano. Ese es el problema de nuestro evangelio. Dios sabe lo que usted es y lo que yo soy. Es el requisito primordial de saber quién Dios dice, Dios perdona toda iniquidad en nuestra vida. Pero si no lo declaramos, ¿de qué nos sirve, pues? Si queremos aparentar lo que no somos. Y nadie puede ser lo que Dios quiere. Nadie, pues, nadie. Solo Él. Él es el que nos viste. Eso es lo precioso de este evangelio lindo que nosotros tenemos que entender. Amén. Entonces, Él nos pone esa vestidura blanca, dice la escritura, de lino fino. Él nos pone a cada uno del que cree en Él. Todo esto se encierra, ¿sabe qué? En una palabrita pequeña que usted y yo no podemos pasar desapercibida, que hablamos ahorita en Hebreos 11. La fe. Si usted no cree esta verdad por absoluto, usted se le cuenta como pecado, pues. Es imposible agradar a Dios si hay duda en nuestra salvación, si hay duda en nuestro corazón, si no hay confianza en Él, si no hay certeza de lo que Él ha hecho. Nosotros en nuestra vida, nuestro trabajo, acercarnos a Él, ese es el trabajo, mi hermano, pero acercarnos de verdad, sin engaño, sin mentira, permanecer en Él siempre. Esa ha sido y esa es su promesa, permanecer con usted y conmigo. Una relación eterna y personal con el Creador. El siervo no permanece en la casa, solamente el Hijo. Y eso usted lo tiene que tener en claro. Cuando Dios lo llama hijo, usted es hijo. Y no postizo, hijo real. ¿Por qué? Porque lo regeneró. Él le dio vida nueva. Y eso nadie se lo puede quitar. Por lo que yo digo, por lo que dice él. Nadie me lo va a arrebatar de mi mano. Pero usted tiene que saber quiénes son esos. Porque no es cualquiera. Es que ese es el problema. Eso es lo que nos ha engañado. Eso es lo que a mí me ha engañado a mí. Es lo que a mí me enseñaron desde joven, desde niño. Desde que yo comencé a asistir a una iglesia. Aceptaste a Cristo Jesús, ya, tranquilo. ¿Verdad? Eso no es así. Amén. Voy a seguir, ya casi termino. Amén. Es imposible agradar a Dios si hay duda en nuestro corazón de nuestra salvación. Pero mire lo que significa Hebreos 6:46. Lo que leyó mi hermano, ¿verdad? Ya lo vamos a leer. La carta de los Hebreos, ponga atención en esto, porque nosotros tenemos que ver el contexto, ¿verdad? Porque es que Pablo escribió esto. Porque es que Pablo dijo que los que gustaron, ¿verdad?, de la salvación. Aquí quiero leerlo. Me encanta a mí ese versículo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron llenos y partícipes del Espíritu Santo. Hermanos, son hermanos que están en la iglesia. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Usted está gustando de la buena palabra de Dios. No porque yo la estoy predicando, porque hay una lucha en esta iglesia porque se predique palabra de Dios. Hay una lucha infernal en esta iglesia porque se predica la palabra de Dios. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Abra los ojos. Por eso es que esta iglesia es atacada. ¿Por qué? Porque luchamos de buscar el rostro de Dios a pesar de nuestras
debilidades, a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de lo que somos. Sabe que hay una lucha, pero de amor y de gozo de conocer más de Dios, pero no solo de conocerlo, sino que vivir eso. Y vamos a tener esa lucha en esta iglesia siempre. Pero el que permanece, dice el Señor, es que ahí está la cosa. Ahí está la cosa, ¿verdad? Y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Entonces yo tengo que explicarles a ustedes, esta carta fue escrita para hebreos, judíos, israelitas. Ellos eran los hebreos de aquel entonces, los judaizantes, aquellos que habían aceptado el anuncio de Cristo Jesús y al final decidieron apostatar la fe en Cristo Jesús y decidieron irse otra vez a ejercer la religión judía. A ellos fue escrito este evangelio. Ahora, la exhortación es para judíos que estaban apostatando, como les dije, la fe en Cristo Jesús y regresando a sus rudimentos, ¿verdad? De su religión judía. Y Pablo hace comparación de eso que estaba pasando con el pueblo de Israel en el tiempo que anduvieron en el desierto. ¿Sabía usted eso? En el capítulo 3 y 4 de Hebreos, Pablo usa ejemplos de lo que les ocurrió en el desierto a ellos, que desecharon su gracia protectora. Eso es lo terrible de esto. Vieron todos los prodigios que Dios hizo en el desierto para ellos. Les dio de comer, les dio codornices, les dio maná, les sacó agua de la roca. ¿Qué más hizo? En la noche un torbellino de fuego les alumbraba el camino. En el día una nube los cubría. ¿Y qué pasó con ellos, hermano? ¿Qué pasó con ellos? Toda esa generación quedó, ¿a dónde? Y no salvo es siempre salvo. ¿A dónde quedaron? En el desierto. Las esquinas de las puertas fueron pintadas con la sangre del cordero, ¿verdad? Que mataron. Para que pasara la muerte y no matara a los primogénitos. Sí sabe usted esa historia, ¿verdad? De los 10 mandamientos. Por lo menos se ha visto la película. Sí, eso lo narra la Escritura. Pasó por alto. Pero ¿a dónde quedaron? En el desierto, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que Pablo les estaba dando ejemplo de esto. Entonces, vieron la gloria de Dios, hermano. Oyeron la misma voz de Dios. Y a pesar de ello, quedaron en el desierto. Toda esa generación incrédula. No fe. Y les insta a que no ignoren. Entrar, ¿sabe qué? En el reposo. El día sábado es un ejemplo de ese reposo que el Señor está hablando. ¿Qué significa reposo? Comunión con Dios eterna. Y el verdadero reposo es Cristo Jesús y es el único que nos puede dar ese reposo. Y eso es lo que Pablo les estaba diciendo. No insistan en su religión, en lo que ustedes creen. El verdadero reposo es Jesús.
Miren lo que les pasó al pueblo de Israel. Eso les está pasando a ustedes. No ignoren estas cosas. Entren en el reposo que solamente Cristo Jesús puede dar. No hay ningún indicio de que esta carta haya sido escrita, ¿sabe qué? Para gentiles. No hay ningún indicio en ella. Pero, es que esa es la pregunta que todos nosotros nos tenemos que hacer. Pero, esto no quiere decir que nosotros no estemos excluidos de esta verdad que Pablo les estaba hablando a los judíos. Hebreos 6 dice, Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Miren, hoy la gente en la iglesia está siendo iluminada. Hoy la gente en la iglesia es partícipe del Espíritu Santo, del don celestial. Muchas personas han gustado de la buena palabra de Dios. Han gustado de los poderes del mundo venidero. Pero dice la Escritura que van camino a condenación. ¿What? ¿Verdad? No fueron llevados por todas estas cosas a un verdadero arrepentimiento de sus vidas espirituales. Un arrepentimiento genuino. Y dice, obras de arrepentimiento genuinas, dice la Escritura. Y entrar en el reposo del cual solo los verdaderos creyentes pueden experimentar. Hermano, usted no se puede quedar. Yo les enseñé a ustedes, ¿verdad? Una imagen por ahí. Los que están fuera, los que están dentro y los que están en medio. Usted no puede quedarse en medio, hermano. Usted no puede quedarse en medio. Es un warning. Usted tiene que estar seguro de que usted está en el lugar santísimo con el Señor. Usted tiene que estar seguro que usted está siendo regenerado por el Espíritu Santo. Iluminados. Ya termino con esto, ya casi termino. No voy a terminar el tema porque te dije a Javier un poquito largo, pero quiero terminar antes de las 4. Iluminados son todos aquí, en esta iglesia. Todos estamos siendo iluminados. Se nos ha dado verdadera palabra de Dios. Todos aquí estamos siendo instruidos en el verdadero evangelio, en las verdades de Cristo. Y la hemos comprendido, ¿verdad? Pero dice aquí en Hebreos también, mire lo que dice 10:26. Hebreos 10:26. Venga conmigo, porque esto es importante. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué está queriendo decir aquí, hermano? Hermano, se le está enseñando que usted tiene que vivir en santidad con Dios. Que usted no puede cumplir la ley, pero Dios, Jesús, sí la va a cumplir en usted y en mí, ¿verdad? Pero si usted vive pecando de una manera deliberada, que no le importa, aquí lo que está diciendo la Escritura es que no nos importa pecar, pues. Y yo le soy honesto, y si usted es de esas personas que no le importa pecar ante Dios, que le vale, pues, pues, un tirito al aire. Si usted no hay un verdadero arrepentimiento, ¿sabe qué? No conoce a Dios. Está en medio.
Perdón, es que si yo no confronto esto con ustedes, pues ¿quién se los va a confrontar? Pues yo quiero que usted esté seguro de su salvación. Aquí no está hablando de perfección. Claro, todos podemos equivocarnos, pero conocemos al Padre, conocemos que nos perdona y cambiamos de dirección. Eso es arrepentimiento, no que yo día tras día, vuelvo a lo mismo, como el perro a su vómito, dice, ¿verdad? Y la cochina a su cochinero. Eso no es así. ¿Por qué? Porque ustedes ya saborearon la palabra de Dios. Ya saboreamos nosotros la palabra de Dios. Hemos sido iluminados de ella, ¿verdad? Nadie que conoce la verdad puede pecar deliberadamente. O sea, me vale lo que Cristo diga o hizo por mí. Es el peor desprecio que nosotros podemos hacerle a Dios. ¿Sabe usted? Sin remordimiento genuino. Ese no ha conocido a Jesús y su verdad. No está viviendo de nuevo y por lo tanto no tiene la salvación que Dios declara en su palabra. Este conocimiento es un conocimiento, ¿sabe qué? La gente que sabe y entiende, ¿verdad? La Escritura y nosotros vemos, ¿verdad? Que, no, este tipo sí sabe la palabra de Dios, pero vive en pecado. No le importa vivir en pecado, no le importa blasfemar la palabra de Dios. Este es un conocimiento natural, que usted lo puede adquirir donde usted quiera, puede ir a cualquier seminario, usted puede ir. Aquí lo que se le está enseñando, ¿sabe qué? Seminario. Seminario. Puede ir a la universidad cristiana, vaya. Pero el cambio de vida solamente Dios se lo puede dar a usted, el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Este conocimiento, como le dije, es un conocimiento natural. Pero las cosas espirituales, o sea, el que es un conocimiento adquirido sin que haya sido transformado de corazón al nuevo nacimiento, esto es otra cosa, hermano, esto es otra cosa. Aunque el conocimiento es ¿sabe qué? El conocer de Dios es un prerequisito, ¿verdad? De la fe, ¿verdad? Porque la fe viene, dice, por el oír. ¿Verdad? Oír. Palabra de Dios. Aunque el conocimiento es un prerequisito para tener una fe salvadora, sí es cierto, pero eso no garantiza la salvación si no hay acompañamiento de una regeneración de parte del Espíritu Santo. O sea, usted tiene que saber eso. Segunda de Corintios 10:17, ya hoy sí, ya, miren mi última paginita. Y aquí ya solo esto. Ya voy. Segunda de Corintios 3:17. Esos creo versículos no los tienen los hermanos, porque ya eso fue ya el cierre. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice, ¿verdad? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mire, eso es verdaderamente un verdadero creyente, el que es transformado. Mire, no importa, hermano, hay unos que sí son transformados. Yo he conocido hermanos que han sido transformados tremendamente por el Espíritu Santo así. Pero hay unos que somos cabeza dura, ¿verdad? Que nos cuesta, pero ahí vamos, hermano. No se canse de buscar a Dios, no se canse de buscar comunión. Y sepa cómo camina en este mundo, con entendimiento y con razón. Sabiendo que Él va con usted, que Él camina a su lado. Esa ha sido su promesa. El Señor no lo viene a buscar usted aquí. Usted lo tiene 24/7 en su corazón, en su interior.
Allí tiene usted a Jesús. Su Espíritu Santo que lo transforma todos los días. La libertad que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo. No hacer lo que se nos venga en gana. No. Eso es lo que creemos, ¿verdad? No, pues ya, los versículos que yo les digo, yo les he oído de hermanos que me dicen, si la Escritura me da derecho a escudriñarlo todo. Papá, hey. Usted tiene que pensar, bueno, estoy aquí. ¿Por qué estoy aquí? No importa donde usted esté. Si a usted le gusta ir al bar, pues vaya al bar, pero pregúntese usted, ¿a Jesús le gustaría que yo estuviera aquí? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Señor, no le pregunte, pregúntele a Él ya, porque usted lo tiene adentro, se supone, pues. Señor, ¿te gusta que yo esté aquí? No me siento bien. ¿Por qué? Por mis vestiduras. Este vestido no me cabe. ¿Por qué? Porque es lindo, fino, limpio, blanco. ¿Usted se siente así cuando va a un lugar que... Espero que sí, pues. Porque este es un indicio que ¿qué? Que el Espíritu Santo está trabajando en su vida. Usted se equivoca, pero Señor, yo ya no quiero ser igual. Ayúdame, transfórmame. ¿Usted le ha pedido eso a Dios? Ya no quiero mentir, ya no quiero decir malas palabras. Ayúdame, Señor. Y yo le digo, Dios lo transforma, usted lo transforma. Porque ¿sabe qué? Perdóneme que yo me ponga de ejemplo. Mi esposa lo sabe. Yo fui criado en la calle. No quiere decir que yo era vagabundo en la calle. No. Criado con los amigos, pues. Y de 10 palabras que decía, 11 eran malas palabras. Así era mi vocabulario. Pero ¿sabe qué? Dios. ¿Cree que yo, ya no digas eso, ya no digas eso, ya no digas, ya no digas? No. El Espíritu Santo es tan lindo que lo va transformando a uno. Uno se siente mal con el pecado, uno se siente con vergüenza. Mire, hermano, esa es la salvación real de todo cristiano. Como el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo se sintió mal de donde estaba y sabía quién era su padre y él regresó. Él regresó porque sabía quién era su padre. Ese es un hijo de Dios. Mire, eso es lo más hermoso, pero nosotros hemos confundido un poco el hijo pródigo. El pródigo era Dios. Porque Dios tiró todo por usted. Y a pesar de que lo tiró todo, nosotros lo desperdiciamos. Él es el pródigo. Eso significa pródigo. El que toma y desperdicia todo. Pero Él lo tiró todo por usted. Porque usted fuera salvo. Él es el verdadero pródigo. ¿Sabía usted en esa verdad? Y hay otra verdad linda de ese. Me gustaría un día volver a traer esa predicación a esta iglesia. Él no termina esa parábola. No la termina. Queda incompleta. ¿Cómo Jesús no termina una parábola? Porque el hermano mayor, el que tenía que cuidar a aquel, eran todos los que estaban ahí sentados. Los fariseos, Nicodemo. Pero no cuidaba de sus hermanos menores. Y el verdadero hermano mayor era Cristo Jesús. Fíjense, cuando llegamos a esa conclusión, vemos algo precioso en ese mensaje que solo nos quedamos en el hijo pródigo, ¿verdad? Pero hay una lindura en esa parte de la Escritura, hermano. Verdaderamente, ¿quién es Jesús? La libertad que Dios nos ha dado no es para hacer lo que nos da la gana, sino nos libertó de la esclavitud, del pecado. Partícipes. Esta palabra en el griego significa metochos, no sé, feo, ¿eh? Pero así es, metochos. Quiere decir acompañante, compañero, pero de cosas externas, ¿verdad? No interiores. Quiere decir, todos podemos ser partícipes de cosas visuales.
que Dios se ha manifestado tanto aquí en esta iglesia o en otra iglesia donde usted haya ido, o en el trabajo, en la casa, o usted en la calle, ¿verdad? Ver milagros, prodigios que Dios ha hecho en la iglesia. Sanaciones, nosotros hemos visto sanaciones aquí. Hemos sido compartícipes unos con otros, ver esa bendición de milagros. Señales externas, pero son señales externas del Espíritu Santo. No son señales regenerativas que cambian el corazón de las personas. De eso está hablando aquí Hebreos. De aquellos que han sido partícipes, que han visto las cosas, los milagros de Dios. ¿Y saben qué? De nada les sirve. ¿Cuánta gente no se le ha hecho milagro? Después que le hacen el milagro, se van al mundo. Es que no es eso. No es eso, hermano. La buena palabra, no es que voy a repetir lo mismo. La buena palabra es que nos quiere decir la Escritura, que son todas las promesas de todo tipo que el Dios en su palabra tiene para sus hijos. Muchos la han oído con gozo. Acuérdese de las 3 tierras, ¿verdad? Hay unas que dice que escucharon la palabra con gozo. Pero al final, ¿qué? Se volvieron al mundo. No es solo escuchar la palabra de Dios con gozo y de alegría y gritamos, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Tiene que transformar nuestro interior, hermano. La palabra de Dios tiene que ser transformada. Piense que es mejor, dice la Escritura, no ser un creyente que creer que soy un verdadero creyente y no lo soy. Eso es triste. Y me voy a quedar ahí, sigue esto, pero les dije que quería terminar antes de las 4. Pase, hermanos, de la música. ¿Les parece triste, aburrido esto? No. ¿Les parece confrontativo esto para su vida espiritual? Espero que así sea. Porque, hermano, Dios no ha venido porque no quiere que ninguno de nosotros, mire, cuente aquí lo que estamos, ninguno se pierda. Él pagó el mejor.